Bendito sea el nombre del Señor. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa. Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están Que los busco y no los hallo. El Señor su iglesia levantó. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallan? El Señor su iglesia levantó. Pronto vendrá el Señor su iglesia levanta gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Se pueden sentar, hermanos? Bueno, estamos en el estudio de las parábolas y aquí tenemos una parábola que nos habla de la venida del Señor. Y está ilustrada con una fiesta de bodas, un matrimonio. Y resulta que todavía en el Medio Oriente, como sucedía en los tiempos en que se escribe esta parábola, una boda era una fiesta muy grande. Eventualmente la gente, en medio de sus necesidades, de sus quehaceres, de su pobreza, pocas oportunidades tenía de estar en un matrimonio. Y cuando se hacía el matrimonio, se hacía un anuncio de que se iba a hacer, pero el día y la hora nadie la sabe, nadie la sabía. Va a haber un matrimonio, pronto vamos a tenerlo. Y de ahí es que se toma el versículo que habla acerca de la venida del Señor, que dice: por el día y la hora nadie lo sabe. Porque así era la costumbre y creo que todavía lo hacen así. Y entonces la gente estaba a la expectativa, porque esa fiesta, cuando se hacía la boda, se anunciaba, había una corte de unas jóvenes vírgenes que estaban a la expectativa. Cuando oyeran el anuncio, como el toque de la trompeta, diríamos, o la voz del que estaba encargado de anunciar la llegada del novio, entonces gritaba por las calles: ya viene el novio, ya llegó el novio, ya llegó. Y entonces aquellas mujeres que habían sido seleccionadas para la corte tenían que levantarse esa noche que se iba a celebrar la fiesta, estar listas, tener sus antorchas o sus lámparas encendidas. Y luego entraban a la ceremonia nupcial
que se iba a realizar. De ahí en adelante eran 8 días. No, en la cultura oriental no había noviazgo. Eso no aparece en la Biblia, en la cuestión de los novios, y por eso no se regula tampoco cómo son los noviazgos en la Biblia, porque eso no existe bíblicamente. Entonces tenemos que regularlos internamente nosotros. Y resulta que llegaba entonces, se celebraba la boda y duraban 8 días atendiendo a los invitados, celebrando, porque era una cosa muy especial. Aquí se dice que las vírgenes, las de la corte, todas se quedaron dormidas. Y en el contexto de lo que uno puede darle una aplicación a esto en relación con la iglesia, la Biblia siempre habla de la iglesia como la esposa del Cordero. El apóstol Pablo dice: os he desposado como a una virgen, refiriéndose para presentarla al novio, al Señor Jesucristo, limpia y sin mancha. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia entonces que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Entonces dice la Biblia aquí que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y cuando uno mira esto, hermano, uno ve aquí que estas mujeres todas se quedaron dormidas. Primero, están dormidas. Y cuando la Biblia habla referente a la expectativa que debe tener la iglesia respecto a la venida del Señor, dice la Biblia que nosotros no somos de la noche. Amén. La Biblia dice: los que duermen de noche duermen, los que se embriagan se seguirán embriagando, pero nosotros que somos del día, amén, porque tenemos la luz de Dios, seamos sobrios, ¿verdad? Seamos sobrios y debemos estar revestidos de la coraza de justicia. Dice la Biblia: es hora de despertarnos ya del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación, o es más, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. El orar y velar se ilustra desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo va a ser crucificado. La Biblia dice que Él se fue al monte de los olivos, a un lugar llamado Getsemaní, un huerto, y allí oraba intensamente y dejó a los discípulos ahí orando, y luego regresó a la hora y les dijo, los encontró dormidos y les dijo: no habéis podido orar conmigo, velar conmigo ni una hora. Eso me da a mí entender que el tiempo de oración que uno debe tener debe ser un poquito largo. Amén. Porque el Señor consideraba que 1 hora de oración era muy poquito. Amén. Y la Biblia dice que el Señor oró toda la noche. Cuando fue a escoger a sus discípulos, oraba frecuentemente. Oró después de la multiplicación de los panes allá en Nazaret. Y la Biblia dice que el siervo no es mayor que su maestro, o el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su Señor. Oye, si el Señor, siendo el Señor, oraba tanto, ¿qué se queda para nosotros? Amén. Que debemos velar, debemos buscar al Señor en oración. Y dice la Biblia que esto es para no entrar en tentación. En el capítulo 13 de San Marcos dice el Señor: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y dice el Señor, hablándole a sus discípulos, dice: lo que a vosotros digo, a todos los digo. Y yo creo que esa palabra a todos también nos involucra a nosotros. Y termina diciendo el Señor: velad, velad, bendito sea el Señor. Estamos entonces atentos a la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor. Dice la Biblia que ellas dijeron: el Señor tarda en venir, vamos a echarnos un sueñito. Mire, cuando yo presté el servicio militar, yo recuerdo que me ponían por allá en un hangar donde
tenían los helicópteros y eso. Y eso quedaba a un extremo por allá lejano del área del batallón. Y el que se iba para allá, entonces el vigilante sabía que ahí no había ningún riesgo. Y enseguida llegaba y enseguida se acomodaba, era a dormir. Pero yo, de todas maneras, cuando me tocaba ir allá, dice, yo no voy a darme el lujo de quedarme dormido. Porque qué tal que se meta el comandante, el oficial de servicio, y me encuentre dormido, porque el soldado que encontraban dormido era 1 año y medio de cárcel que le metían. Y dije, no señor, voy a estar atento. Entonces cuando uno se descuida porque piensa que hay tardanza en la venida del Señor, usted por eso ve que hay muchos que dicen, no, después me reconcilio, el año que viene voy a arreglar mi vida con el Señor. Eso quiere decir que está dormido, que está pensando que el Señor tarda en venir, como hicieron estas mujeres, y todas se quedaron dormidas. Pero recuerde que la Biblia dice que el Señor no retarda sus promesas, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Bendito sea el Señor, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Ahora, dice la Biblia aquí que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y cuando la Biblia habla de esto, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y entonces pone una comparación. Dice que es semejante a un hombre. El que oye las palabras y las hace, las pone por obras, es comparable a un hombre que cuando fue a construir su casa, cavó, profundizó. Aquí tenemos la visita del hermano Lendy hoy, que sabe del tema. Amén. Yo recuerdo que estando en Cartagena, fui de visita y había un pastor levantando un muro de la fachada del templo. Era una casa de madera, ahí no podían construir nada estructurado. Dice, pero siquiera hagámosle la fachada. Y yo vi que él puso en un muro que era como de 4 metros de alto, 4,5, puso 4 bloques ahí, hizo unos muritos en bloque y tiró esa pared y empezó, ya llevaba como 2 metros de altura. Y le dije yo, Ezequiel, ¿quién está dirigiendo eso? Dice, no, aquí hay unos hermanos que saben de eso. Yo le dije, se te va a caer el muro. Y me dijo, no, tú no te metas en eso, tú no sabes de eso. Bueno, está bien, no sé, pero por lo menos sabía que había que hacerle un cimiento. Y después, como a los 2 meses, me lo encontré. Y me dice, Javier, ¿te acuerdas de la fachada aquella, el muro que estaba levantando allá en la iglesia? Yo le dije, sí, claro, y se me cayó. Uno no puede construir sobre la arena. Hay que cavar y encontrar la roca. Amén, y poner el fundamento sobre la roca. Y dice la Biblia que el hombre que es sensato, que es prudente, entonces hace eso. Cava, ahonda, profundiza y sobre esa roca comienza a construir su casa. Y al Señor no le tiembla la lengua para decirle insensato al que oye y no pone en práctica lo que oye. Gracias a Dios que aquí hay una iglesia que ha afinado el oído para oír a su maestro, para oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque cuando viene el río, la tormenta, la tempestad, crece. Y dice la Biblia que el que tenía su casa fundada sobre la arena, la lluvia y la tormenta derribó aquella casa y fue grande su ruina. Pero el que está fundado sobre la roca, también le sucedió que vino el río, el viento, la lluvia y golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca.
En el caso que estamos tratando, la insensatez consiste en llevar poco aceite en la lámpara. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted conoce la Biblia, sabe que el aceite en la palabra de Dios representa al Espíritu Santo. De manera que uno no puede darse el lujo de vivir una vida espiritual mediocre. Si espera la venida del Señor, debe procurar estar lleno del aceite espiritual. Estar lleno con la lámpara llena. Bendito sea el Señor, la vida llena del Espíritu Santo. En todo tiempo, dice la Biblia, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Uno tiene que prepararse, hermano. Y una de las cosas, mire, cuando por ejemplo la Biblia habla de José, de la sabiduría de José, era que José sabía aprovisionarse en el buen tiempo. Amén. Porque creo que lo que más resalta en la Biblia de todo lo que José y de la manera que vivió, es que cuando hubo la abundancia, cuando hubo digamos la bendición de que hubo una gran cosecha, él vino y guardó en esa época de la gran cosecha, representada también por unas vacas gordas, la cosecha, y amplió los graneros y los llenó. Bendito el Señor, porque vendría tiempo en que vendría el verano, 7 años de escasez, pero él sabía que cuando llegara el verano ya él se había aprovisionado. Nosotros no sabemos cómo van a cambiar los tiempos. Fíjese, se nos metió esta pandemia y a muchos los cogió desprevenidos. Pero hermano, referente a los eventos futuros de la iglesia, la Biblia dice que el Señor, cuando aparezca, viene a salvar a los que le esperan. Bendito el Señor. Y hay una cosa que hay que meditar en esto, hermano, que es que nosotros no estamos asustados porque el Señor Jesucristo va a venir. No estamos asustados. Ahora se habla mucho del chip que le van a poner a las personas y se inventan que la vacuna, que ya todo ese poco de mentiras y de tonterías que la gente se inventa. Pero hermano, no, la venida del Señor no tiene nada que ver con eso. Y la iglesia del Señor no le tiene miedo a los sucesos y a las cosas que están pasando. Hay cosas, yo he estado mirando que cuando la Biblia habla de las señales antes del fin, habla de guerras. Y mire usted cómo está el mundo de convulsionado. Mire las noticias del Medio Oriente, que es el epicentro de los sucesos que la Biblia enseña. ¿Cómo está la carrera armamentista por allá? Y también cuando la Biblia habla de las guerras, rumores de guerras, pestes como la que estamos viviendo, y también el aumento de la ciencia. Hoy en día, con lo que se viene, con el cambio climático, mi hermano vivió aquí en Valledupar, mis padres, hace 50 años. Y dice, aquí uno tenía que dormir arropado, porque el frío era intenso en Valledupar. Los ancianos que son nativos de aquí saben que es así. Pero hoy en día ya es un clima caliente, que a veces se vuelve desesperante. Y esto que esta es una de las ciudades frescas del país, porque todo va cambiando. Mire estos inviernos cómo se vienen y los tiempos van cambiando. Todo eso tiene que ver con las señales que el Señor ha dicho. Y la gente hoy, y uno encuentra a los científicos y los astrónomos buscando vida en otros planetas. Y de qué manera se pudieran mudar allá. Estos 2 años que han pasado, el que está corriendo, habrá vida en Marte. Y han mandado sondas. Y la China mandó sondas. Y Estados Unidos mandó sondas. Y todo allá a Marte, a ver cómo está eso allá. Si se pueden ir a vivir allá.
Pero dice la palabra de Dios que aunque te remontares como el águila y en las estrellas pusieses tu nido, de allá te derribaré, dice el Señor. Porque lo que Dios ha dicho, su palabra, se cumple. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que esperamos la venida del Señor. Eso es lo que espera la iglesia. La iglesia no espera mudarse, que los lleven en una nave especial, no. La iglesia sí se va a mudar de esta tierra. ¿Y saben qué se va a ir? Oh, bendito el Señor. La Biblia dice que el Señor vendrá en una nave que se llama nube. En una nube blanca aparecerá el Señor y levantará su iglesia y se la llevará a morar con Él. Bendito sea el Señor. A mí no me asusta lo que se lee en Apocalipsis, ni las noticias que hablan de todo el desastre que va a suceder, porque cuando eso quiera suceder ya la iglesia no estará aquí. Estaremos en las bodas del Cordero, en la presencia del Señor. Entonces, para los insensatos, así como para los prudentes, es aprovisionarse de aceite, llenarnos del Espíritu Santo. Para los insensatos es un llamado a la conversión. Para los prudentes es un llamado a la permanencia. Persevera en la doctrina. Llénese de la presencia de Dios. Dice la Biblia: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, pero durmiendo no en el sentido de descuidarse, sino que durmamos en el sentido de la muerte. Sea que vivamos o sea que muramos, vivamos juntamente con Él. Bendito el Señor. Yo espero ese día glorioso en que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez para levantar su iglesia. Bendito el nombre de Jesús. El tema central de esta parábola es estar preparado. No estar en espera de lo peor, sino de lo mejor. Mire, yo hablé con un hombre que vivía frente a la iglesia cuando fui pastor en San Onofre, Sucre. Y entonces un día me senté con él y me dice: pastor, explíqueme cómo es eso de las cosas que la Biblia dice que van a suceder. Y empecé a hablarle como 2 horas de la venida del Señor, del levantamiento de la iglesia, de la resurrección de los muertos, de las bodas del Cordero, del juicio de los galardones, de la gran tribulación, del milenio y de la vida allá en la eternidad con Dios. Y se quedó callado, escuchó, me despedí de él. Y como a los 3 días le pregunté: vecino, ¿cuándo volvemos a tener otra charla? Y me dice: no, pastor, yo no quiero que usted me hable más de eso, porque con lo que usted me dijo, 3 días llevo sin dormir. Y yo dije: mire cómo el mundo percibe las cosas con miedo, porque para ellos será como ladrón en la noche, pero para la iglesia no. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos a la expectativa de que Él viene y lo estamos esperando. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Nuestras lámparas están llenas, y el que no haya cargado, vea, hasta estos aparatos necesitan que uno los ponga ¿a dónde? A cargar, ¿cierto? Este es de lo bueno, dura como 2 días la batería. Me salió bueno. Pero hermano, diariamente llénese del Espíritu Santo. El Señor sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y lo recibieron el día de Pentecostés. Pero después dice la Biblia que en medio de una persecución se reunieron y oraron, invocaron al Señor, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
O sea que la llenura del Espíritu Santo es un asunto constante. Cada día debo llenarme del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, las insensatas vivían a la luz de las prudentes. Se alumbraban con una luz ajena, no era luz propia. Usted encuentra hermanos que siempre dicen: hermano, ore por mí. Está bien que la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Pero hermano, no dependas de la oración del pastor. No dependas de la oración de ese familiar, no. Tienes que entender que si tú no cuidas tu vida espiritual, nadie la va a cuidar. Si tú no procuras buscar de Dios, nadie va a buscar de Dios por ti. Entonces, cuando uno invita a las personas y las invita y dice: pastor, hoy no voy, pero voy a mandar la hija mía en reemplazo. No, hermano, aquí nadie reemplaza a nadie. Amén. Nuestra relación con Dios es una relación personal. No vivas a la luz de otro. Busca personalmente la presencia del Señor. Denme de su aceite, dijeron las insensatas. Y ya dijeron: no, ya no hay tiempo, porque ya llegó el esposo. De pronto, si le damos, entonces también nosotras nos quedamos sin nada. Vayan a comprar. Pero ya era demasiado tarde. Salieron a comprar y cuando regresaron, ya se había cerrado la puerta. Ya no había tiempo para entrar. Bendito el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, que es tiempo en que los que lloran hagan como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. No podemos vivir de apariencias. Dios conoce nuestros corazones. Frente a eso hay una amonestación de parte de Dios. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, había alguien que decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque dice: yo creo que mi lámpara está bien así, está llena de aceite, bajo tu propio juicio, bajo tu propio comportamiento. Pero fíjese que el Señor la amonesta y le dice: no, no es verdad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es un regaño que refleja la realidad, como cuando una persona va al médico y el médico le dice: tienes un tumorcito por ahí, una masita, y no sabemos si es benigna o es maligna. Los hombres que ya pasamos de 40 años nos preocupamos por la próstata, ¿verdad? Las mujeres por sus glándulas mamarias sobre todo. Y tienen que estar haciendo ¿qué? Exámenes. Los hombres debemos ir cada 6 meses al médico a examinarnos. Y las mujeres periódicamente. Y aquí espiritualmente el especialista se llama Jesucristo. El que tiene, fíjese que cuando Rebeca estaba embarazada y sentía que en su vientre se movía la criatura, ella fue al ginecólogo que le tomara una radiografía. Sí, y le dice el Señor: la radiografía muestra que tú tienes 2 hijos. Y esos 2 hijos son 2 naciones. Y esas 2 naciones van a ser rivales. El mayor servirá al menor. Mejor dicho, le dijo todo lo que necesitaba saber. Y es lo que sucede con esta persona. Necesitaba saber que era un desventurado, que estaba miserable, que estaba pobre, que estaba ciego y estaba desnudo. Y usted sabe que los médicos a veces dicen: no hay remedio, váyase a su casa a morirse, porque dan el dictamen pero no ponen solución. Pero a mí me llama la atención que el Señor, que es bueno y que es poderoso,
que conoce el corazón del hombre, no solo le revela la verdad que a veces duele, sino que también le da la manera de salir de ese problema. Y por eso dice: yo te aconsejo, como eres pobre, de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Como estás desnudo, de mí compres vestiduras blancas para que te vistas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y como tu visión es miope, es opaca, yo te doy un colirio para que unjas tus ojos, para que de esa manera veas. Bendito el Señor. En el Señor tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida, de llenar de aceite la lámpara, para que cuando se oiga la voz: llegó el esposo, salgamos a recibirle. Bendito el Señor. Oh, aleluya. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, como si no tuvieran; el que compra, como si no comprara; y así, en ese orden, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen. Bendito sea el nombre del Señor. El último aviso: he aquí viene. La bendita palabra de Dios dice lo que ellos esperaban como un bien a la tierra, es una venida que es una realidad. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le crucificaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mire, hermano, uno se distrae con esto. Como pasa el tiempo y oímos que sí, que viene. Pero yo tuve dos experiencias. Le voy a contar una de ellas. Estábamos en la congregación, domingo, escuela dominical. Dijimos: a la noche no hay culto porque nos vamos para la iglesia vecina, un culto especial. Una familia no asistió ese domingo en la mañana. A las 5:30 de la tarde vamos a abrir el templo y aquí va a haber un hermano esperando para irnos en grupo. Cuando ellos pasaron ya en la tarde, vieron al hermano ahí. Dice: ¿qué hay? No, lo vieron y dice: bueno, ya abrieron la iglesia. Y fueron a alistarse para venir a culto, pero no sabían de lo que el evento al que íbamos a asistir. Cuando regresaron, encontraron que la iglesia estaba cerrada. Dice: pero si nosotros vimos que ya la habían abierto y el hermano está ahí, ¿por qué razón está cerrada? Y yo me imagino que el mismo Dios le puso un sentir a esa hermana. Vino el Señor y nos quedamos. Se regresó a su casa llorando y le dice a las hijas, a unas muchachas adolescentes: vino el Señor y nos quedamos. Y ellas comieron. ¿Por qué? Porque yo vi que abrieron la iglesia y ya no están ahí los hermanos. Y entonces empieza a discutir con el esposo: tú tienes la culpa porque tú eres muy iracundo y tú eres el que generaba las peleas aquí en la casa, de manera que nos quedamos por culpa tuya. Y comienza él también a llorar. Eso no era un asunto de una sensación humana, era el Espíritu de Dios que les estaba advirtiendo, porque así será la venida del Señor. La Biblia dice: en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por su iglesia. Así como el relámpago, que usted solamente ve el centellazo, en un momento vendrá el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta mañana, ¿qué hay que hacer? Hermano, hay que ir a la fuente donde está el aceite y llenar nuestra lámpara con la presencia, con el aceite del Espíritu, y tener como esa conciencia de que yo espero la venida de Jesucristo. Póngase en pie, hermano, en esta
mañana. Oh, bendito el Señor, ya no se tarda el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, ya no se tarda el Señor. Falta poco para que Él aparezca. En las nubes allá. Alabanzas, alabanzas. Ya no se tarda. Alabanzas al Señor Jesús. Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido. Es su iglesia que ha redimido. Él solo viene a buscar y no quiere ser tú de ese pueblo Que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. y no quieres tú olvidar Todas las tristezas que el mundo da. Y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima jugará. Mi dicha es pertenecer a este pueblo que hoy sigue a Cristo, Al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda. Quiere que tú también te arrepientas Y que le sirvas a Él. solo a Él. Y no quieres ser tú de ese pueblo que un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quieres tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.